lugar, gracias a todos los que nos estéis viendo y escuchando. Y nada, pues la verdad es que desde Juventud Socialistas de Salamanca pues surgió un poco el debate de cómo está la situación de la Unión Europea ahora mismo, en esta situación excepcional que estamos viviendo, como es la crisis del COVID-19. Y nada, queríamos pues charlar un poco del tema y debatir con alguien pues que lo viera un poco más desde su experiencia, que lo hubiera vivido un poco más, y fue cuando decidimos contactar con Iván. Bueno, para los que no lo conozcáis, Iván es secretario federal de Cultura y Deportes del Partido Socialista y es diputado del Parlamento Europeo por el Grupo Socialista. Y allí ocupa la vicepresidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y es miembro adjunto de la Comisión de Cultura y Educación. Y nada, pues nos va a contar un poco desde su experiencia pues cómo está siendo un poco cómo está actuando un poco la institución de la Unión Europea ante esta crisis del COVID-19 y bueno, sobre todo a raíz de la noticia de ayer, ¿no?, del Fondo Europeo, que hay un poco de discrepancia entre los países del norte y los del sur sobre el acuerdo, pues un poco cómo ha sido pues todas las negociaciones y todo ello. Y nada, no entretengo más, te dejo a ti la palabra. No, bueno, primero buenas tardes a todos y a todas, espero que estéis pasándolo bien, lo mejor posible esta situación y que tengáis a toda la gente de vuestro alrededor lo mejor posible también. Si alguien está siendo afectado o afectada, pues oye, toda nuestra solidaridad en este momento. No podemos hacer otra cosa. Yo creo que poco a poco vamos pasando lo peor, ¿no? Aunque es verdad que, y ahora hablaremos un poco de eso, las consecuencias van a ir a largo plazo. Nada va a ser igual después de lo que nos ha ocurrido y tenemos que afrontarlo y aceptar que eso va a ser así. Y oye, luego si quieres vamos poco a poco entrando en materia más concreta y tal, pero bueno, sí, ayer hubo Consejo Europeo. Yo francamente estoy contento de lo que pasó. Creo que hay que ver las cosas que pasan en Europa con un poco de relativismo, con un poco de distancia, y es verdad que el momento no se presta a ello porque prácticamente ha pasado poco más de un mes desde que se produjo el gran estallido de la crisis del coronavirus y nos da la sensación de que ha pasado un siglo. Es decir, medimos muy mal el tiempo, yo soy el primero que lo mide, pero es verdad que esta unión estaba en crisis desde hacía muchísimo tiempo. La crisis financiera, además, de 2008, sobre todo el afrontamiento de esa crisis, la había dejado muy tocada desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista de la verosimilitud, ¿no?, del propio proyecto. Luego pasó además el Brexit, es decir, que era una institución muy tocada que no acababa de arrancar, en la que estábamos poniendo constantemente parches. Y de un tiempo a esta parte, en este mismo mes y algo, la Unión Europea ha dado pasos de gigante, decisivos. No lo parece, porque es verdad que además la Unión Europea se vende bastante mal en general. Es difícil, seguramente, hacerlo, pero hemos dado pasos de gigante. El Banco Central Europeo está comprando deuda de los países desde prácticamente el primer momento. Se ha movilizado recursos de todo tipo. Incluso se colaboró por primera vez con China antes de que China colaborara con nosotros, y somos tan malos vendiéndonos que da la sensación de que nosotros no hemos hecho nada y sin embargo los chinos vienen aquí a salvarnos a los europeos y a las europeas. En fin, y es verdad que ayer se dirimía el asunto de este fondo que ha propuesto el Gobierno de España junto con otros países de la Unión, y es verdad que no ha salido adelante, pero la buena noticia es que no se ha parado, no se ha bloqueado. Es decir, que vamos a volver a tener la posibilidad de volverlo a discutir. Las perspectivas no son malas, y digo, ayer lo que sí se aprobó, o por lo menos se ratificaron, fueron cosas muy importantes. Por ejemplo, este fondo que se ha llamado SURE, que son 100.000 millones de euros. Esto lo había anunciado la presidenta von der Leyen, lo anunció la Comisión, pero estaba todavía sin ratificar. Y había países, unos días antes del Consejo, que planteaban que tenían dudas, como el gobierno de Finlandia, por ejemplo. Sin embargo, se ha ratificado, y eso significa que vamos a tener 100.000 millones de euros con el que pagar, por ejemplo, los expedientes de regulación temporal de empleo, por ejemplo, ¿no? Cosas que son tan importantes para nosotros. Luego, yo creo que todo hay que verlo con un poco de perspectiva, y como digo, podemos entrar más concretamente a cada tema y tal, y luego entiendo aquí preguntas, que es lo más interesante, como estábamos hablando, pero creo que la Unión progresa adecuadamente, y lo que tiene que hacer es una aportación con respecto a cómo comunica las cosas que hace y las cosas que pasan, ¿no? Y un saludo a toda esta gente que nos está saludando todo el rato, un saludo también de vuelta. Y te dejo la palabra otra vez.
Bueno, pues nada, yo quería pues que nos contaras un poco cómo fue nada más que surgió la crisis del coronavirus, cómo fue desde los diferentes países europeos los debates que se replantearon en un principio, ¿no? Cuando surgió la crisis y las reuniones que llevaste a cabo y etcétera. Bueno, como digo, esto ha pasado hace un rato, como quien dice en términos históricos, y es verdad que, como digo, la sensación es que las instituciones europeas les costó mucho moverse, y es verdad que yo siempre lo comparo con un dinosaurio, porque es verdad que es muy grande, es que somos un continente, somos casi 500 millones de personas ahora, y somos 27 países, 26 ahora sin el Reino Unido, cuesta mucho moverse, no somos ni siquiera una federación stricto sensu, sino que estamos todavía, como digo, construyéndonos y estábamos bloqueados, ¿no? Pero ya digo, desde el primer momento la Unión con recursos propios movilizó recursos destinados a los países miembros, intentó suplir además algunas de las carencias que había de materiales en un primer momento. Además se plantearon, como digo, medidas muy específicas como la recolocación de algunos de los fondos de cohesión, el programa este que hablo, que comentaba antes, el programa SURE, que va a servir para pagar, por ejemplo, los expedientes de regulación de empleo. En fin, quiero decir que la Unión poco a poco se ha ido moviendo. El otro día escuchaba a mi compañero Jonás Fernández, que es el portavoz, coordinador se llama allí, pero el portavoz, como entendemos nosotros, de la Comisión de Economía del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, no de la delegación española, sino del Grupo Socialista en completo. Entonces le escuchaba y ponía un ejemplo que a mí me parece que ilustra muy bien la situación. Nosotros estamos debatiendo de la creación de un fondo federal de entre 1 billón y 1,5 billones de euros para mutualizar de alguna forma esos gastos, para ponerlos entre todos y hacernos todos partícipe de esos gastos. Lo que plantea España, yo creo que plantea muy bien, es que no se incorpore a la deuda, sino que se pague luego con ingresos propios que vaya generando la propia Unión. Pero para que nos hagamos una idea, Estados Unidos, que es una federación, que es un país, no empezó a mutualizar deuda hasta después de la Guerra de Secesión, para que nos hagamos una idea. Es decir, cada Estado federado tenía deuda propia, nunca se mutualizó la deuda de manera colectiva, la de cada uno de los estados, y solo después de la Guerra de Secesión, para poder pagar los gastos de la guerra, se estableció un fondo general, un fondo federal de deuda compartida, para que nos hagamos una idea de las dificultades que tienen a veces las cosas, ¿no? Y estamos hablando de un país que tenía 100 años de funcionamiento y aquí estamos hablando de una unión que todavía no sabemos muy bien qué somos. Y luego, ya porque me preguntabas cómo habíamos estado haciendo cosas, luego ya desde el terreno, ¿no?, de las instituciones, pues también nos hemos intentado adaptar a una situación que para todos era completamente nueva. Estamos cada vez más acostumbrados a poder utilizar pues este tipo de herramientas, ¿no?, las herramientas online. Cada vez tenemos herramientas y más reuniones de teletrabajo, tanto de los comités de manera formal como ya otra vez con todos esos grupos interesados que están en cada uno de los proyectos y en traerte cosas y tal, que normalmente te iban a ver a la sede del Parlamento a Bruselas y que ahora pues los vemos telemáticamente. Es decir, que cada vez normalizamos más el trabajo. Es verdad que hay cosas que no se pueden suplir, es difícil, pero bueno, ya somos capaces de, como en el Congreso de los Diputados, de tener plenos, de tener comisiones, en fin, vamos poco a poco todos acostumbrándonos. Yo espero que no nos acostumbremos lo suficiente como para que no volvamos otra vez a la parte presencial, que a mí me parece que sigue ofreciendo cosas que son necesarias, ¿no? El contacto, la posibilidad de ver la reacción de los demás, no sé, cosas que yo creo que también en el debate, cuando discutimos, cuando son necesarias, aunque solo sea para empatizar con la otra parte, ¿no? Para poder, de alguna manera, ser verdaderamente consciente de lo que está ocurriendo. Y hay cosas también que este tipo de herramientas no te permite, pues, discutir más vividamente, ¿no? Casi a veces este tipo de cosas son sucesiones de monólogos, ¿no?, más que debates, ¿no? Pero bueno, poco a poco, como digo, nos vamos acostumbrando y esto tiene que ser el futuro. Mira, como te decía antes, cuando no estábamos oficialmente con este live, yo una herramienta como esta, que no había utilizado nunca, me la voy a quedar porque me parece fantástica para poder intercambiar opiniones, hablar de temas, ver también y responder preguntas. Me parece que está genial, ¿no? Sí, es una especie de contacto con la ciudadanía directa, Instagram. Bueno, has hablado de que al final la Unión Europea sí que ha estado avanzando, sí que has visto después de la reunión de ayer pues avances, sí que sales contento y tal, pero sí que es verdad que
o al menos lo que he notado yo, que a la ciudadanía española pues como que está un poco crítica. Yo creo que España era un país bastante europeísta, los españoles todos, que éramos bastante europeístas y que últimamente está como mucho más crítica con esta institución. ¿Crees que después de esta crisis y un poco de pues eso, las diferencias que hay o las actuaciones o tal, puede haber un poco de desconfianza por parte de los ciudadanos y ciudadanas hacia esta institución? Sí, es verdad que esta crisis ha producido algo que no produjo, por ejemplo, la crisis de 2008. Es verdad que en la crisis financiera aumentó el euroescepticismo y el malestar, pero, en fin, quiero decir, no fue compartido ni siquiera, como hubo debates en otros países de la Unión, la posibilidad siquiera de poder moverse de la propia Unión Europea. Esto es un rasgo distintivo de lo que está ocurriendo en este momento y por eso yo soy de los que sostiene que de este intríngulis en el que estamos, de este problema que estamos viviendo, o salimos mejor, y claramente mejor, o no salimos. Quiero decir, salimos probablemente sin Unión Europea, porque esto es lo que está pasando también en el resto de países de la Unión Europea, ¿no? En algunos donde había incluso crecido el euroescepticismo en el pasado y que había vuelto a remitir, por ejemplo Italia, y sobre todo la Unión lo que no se puede permitir de ninguna manera, después además de que haya pasado el Brexit, lo que no se puede permitir de ninguna manera es que ninguno de los grandes países que quedamos, como España, como Italia, salga, ¿no? Porque eso sería ya algo definitivo. Y creo que a veces lo que ocurre con los gobiernos y los parlamentos de otras instituciones, de otros países miembros, de estos países que se han llamado frugales, que no acaban de medir muy bien, no acaban de entender muy bien, y estoy generalizando porque hay de todo, ¿no? No acaban de entender muy bien que si el euroescepticismo en España o en Italia sigue creciendo, la institución como tal, la propia Unión, es probable que se termine. Y eso, desde luego, les va a producir muchos más perjuicios que los beneficios a cortísimo plazo que pudieran entresacar de ahorrarse 100 millones de euros aquí o 100 millones de euros allá, ¿no? Entonces, estamos, como digo, en un debate casi de carácter ontológico. Nos jugamos si hay Unión Europea o no hay Unión Europea. Jugamos muchas cosas en este momento y, como tú dices, ¿no? A mí me llama también la atención, y creo que además está bien que eso sea así, ¿no? Que nos planteemos debates que ni siquiera nos planteamos en la crisis de 2008. También, oye, nos sirve para otra cosa a los que estamos en el Parlamento Europeo, que es, de alguna manera, para congratularnos de que la gente esté pendiente también de los debates que hay a escala europea, que no es tan fácil, sobre todo porque están pendientes porque son esenciales. Es que realmente gran parte de la responsabilidad de que salgamos bien de lo que tenemos ahora mismo delante es de que se tomen buenas decisiones a escala europea y se afronten cosas a escala europea. Hola, Gonzalo, que te estoy viendo a ti. Bueno, me están hablando algunos compañeros por WhatsApp diciéndome preguntas, los animo que las pongan directamente en los comentarios. Sí, para esto, ¿no? Pero bueno, me preguntan que cómo está la Comisión apoyando la repatriación desde otros países que se encuentren fuera de Europa, de ciudadanos de la Unión Europea. Bueno, la Comisión se ha coordinado desde el principio, además, con los estados nacionales para ayudar en la repatriación de ciudadanos de la Unión Europea que están en otros países. Se han fletado algunos vuelos concretamente desde algunos países, en otros se ha colaborado con los estados nacionales, pero bueno, es verdad que la Comisión ha participado. Vale, y luego otra pregunta que tenía yo, que era un poco pues a raíz de todos estos problemas que está habiendo con los bulos en las redes sociales y etcétera, pues bueno, y la aparición sobre todo de la ultraderecha, pues a ver, que cómo crees que puede influir ya no solo en la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora, sino también en la económica que se estima que va a venir después, pues la influencia de la ultraderecha, en primera instancia en España, porque al final es lo que más tenemos cerca, que es Vox, lo que más vivimos un poco todos, pero también en el resto de países europeos, porque al final es que se está viendo que cada vez más influye más la ultraderecha en los diferentes países de Europa. Es un poco bueno, como que... Sí. Es que eso es precisamente una consecuencia, ¿no? de políticas equivocadas, de políticas erradas. Es decir, lo decía el otro día el presidente Macron, francés, ¿no? Y además se refería a España como uno de los países. Es decir, o hay una respuesta solidaria y una respuesta mutualizada también en ese sentido por parte de los países de la Unión Europea,
o lo único que conseguiremos es que el populismo crezca en estos países, ¿no? Que no acaban de encontrar una satisfacción a las necesidades que entienden que tienen, y es que las tenemos efectivamente. Por lo tanto, esa es otra de las cosas que nos jugamos, y ellos lo saben, ¿eh? Quiero decir que la ultraderecha, que es un movimiento, por cierto, bastante coordinado a nivel internacional, o sea, hay una internacional del odio que coordina a todos este tipo de movimientos. A escala europea se ve muy claramente cuando los ves en el Parlamento o en las comisiones de funcionamiento, que saben que también este es el momento de atacar a las instituciones cuando más débiles están. Por lo tanto, es el momento también en el que tenemos que ser más fuertes, ¿no? En el que tenemos que contrarrestar. Y ya casi respondiendo a una pregunta que sí he visto aquí, yo no estoy de acuerdo en que haya eurofobia, todo lo contrario. Ya aprovechando, es lo que iba a decir, aprovechando en que en realidad nuestros países están formados en su generalidad por personas en favor del proyecto europeo, por personas que son europeístas, y tenemos que aprovechar esa circunstancia, no solo aquí, sino en general en todo el continente, para contrarrestar con más solidaridad, con más integración este movimiento. Yo creo que ahora es el momento de empezar a hacer funcionar la máquina del federalismo a nivel europeo. Iremos poco a poco, como digo, hay que ver las cosas en años históricos, será difícil, pero el que consigamos, y yo estoy seguro de que lo vamos a conseguir, el que consigamos, por ejemplo, tener una deuda compartida de carácter federal entre todos los países de la Unión Europea va a ser un paso hacia adelante histórico. En ese sentido, creo que hay muchas oportunidades y que tenemos que aprovecharlas. Creo que te preguntan por aquí, Cristina, la posibilidad o no, espérate, la posibilidad sí, o no de compartir. Sí. Bueno, sí, yo estoy sí, lo que preguntas si se puede tener una especie de organismo técnico, entiendo, no, dice no politizado, ¿no? Entiendo que se pretende que la gente lo vea como algo que no funciona a favor de una parte o de otra parte, sino que tiene independencia. Bueno, sí, yo creo que se trata de eso, pero bueno, ya veis lo que ha ocurrido hace poco cuando WhatsApp ha convocado a una serie de organismos, en principio periodísticos, de diferentes países, no ya para que tomen las decisiones, porque esto es la leche, ¿no? Parece que decide Ana Pastor, ¿no? Qué es lo que está en WhatsApp y qué no es, ¿no? Simplemente para que les asesore con algunos temas, ¿no? Y ya veis la que se ha montado, es decir, evidentemente quien se dedica a difundir bulos, quien se dedica a desinformar, quien utiliza además eso como herramienta política para conseguir sus objetivos, nunca va a reconocer la legitimidad de quien toma este tipo de decisiones sobre bulos o sobre fake news. No va a ocurrir nunca. Fijaos que no reconocen ni siquiera la legitimidad de las instituciones democráticas. Tenemos a un señor que el día siguiente o el mismo día de que ganara el Partido Socialista las elecciones en España dijo eso de que no reconocía la legitimidad del gobierno de España, que es Abascal. Bien, si partimos de esa base, es que lo que tenemos enfrente de verdad es muy peligroso y tenemos que tomárnoslo con el dramatismo que tiene esa situación. No se trata de que estemos todo el día taciturnos y con la cabeza baja y pensando en esto, pero es verdad que el reto que tenemos por delante, tenemos un gran enemigo con muchos intereses y muy bien organizado y muy bien financiado. De hecho, es que los bulos por WhatsApp que se difundían, etcétera, se supone que prohibieran difundirlo a X personas a la vez, sí. Y el propio Vox, el propio partido, iba diciendo pues de uno en uno, que de uno en uno sí que se podía. O sea, que hasta un propio partido político sí. esté defendiendo prácticamente los bulos es... Bueno, sí. Tenemos unos periodistas en España, no digo en general, digo que hay algunos periodistas en España que están como un solo hombre o como una sola mujer defendiendo la libertad de expresión en tanto en cuanto se relaciona con la libertad de difundir bulos, con la libertad de decir mentiras, que yo digo desde el punto de vista deontológico, en fin, hombre, que lo defienda un jurista, pero que lo defienda un periodista, que se supone que además dentro de su código ético está precisamente la persecución del bulo y de la desinformación, en fin, yo creo que le dejaría calificado para toda su vida, ¿no? Como decimos, ¿no? Hay gente que tiene muchos intereses, que está muy bien organizada, que tiene muchos medios a su disposición y que nos va a combatir por tierra, mar y aire porque es que no cree en la democracia y su objetivo final, su objetivo último es acabar con la democracia e instalar otro tipo de régimen. No será ese fascismo de los libros de historia, no será ese, será otro, será otra cosa diferente, adaptada a los tiempos y que sobre todo que no lo parezca o que no lo parezca tanto, ¿no? Pero el peligro está ahí. ¿¿Te han hecho alguna pregunta más? Estoy viendo.
Estoy viendo, por ejemplo, este de China, me parece muy interesante. Yo tengo muchos debates respecto a eso y al papel de China y tal. Yo soy un poco escéptico. Creo que la única ventaja que tiene en este mismo momento la superhegemonía de Estados Unidos es que se supone que todavía Trump lo podemos quitar, ¿no? Quiero decir que o lo pueden quitar en Estados Unidos. Dentro de unos cuantos años, en cualquier caso, no estará. Y eso puede hacer que Estados Unidos cambie de este esperpento que tenemos ahora mismo delante, ¿no? Y en China eso no parece que vaya a ocurrir, ¿no? Es decir, que China lo tomamos o lo dejamos como es, que es un país autoritario, que es una especie de dictadura de partido, que ha asumido el capitalismo también con mucho entusiasmo, pero que tiene fundamentalmente una política de intereses en el exterior, no de valores. Entonces, creo que tenemos intereses conjuntos con China, lo creo sinceramente, como europeos, creo que lo tenemos, que equilibrar la balanza con respecto sobre todo a algunas grandes empresas globales norteamericanas, que están sobre todo en el ámbito pues eso, de las grandes plataformas de Internet, de la gestión de contenidos, del almacenamiento de datos. Creo que tenemos intereses comunes. Creo que esta crisis, además, con la gestión desastrosa que está haciendo Estados Unidos, va a provocar seguramente que China salga unos pasos, unos cuerpos por delante de cómo empezó todo esto, que también tiene narices, ¿no? Porque todo empezó allí, pero todo con prudencia. Creo que tenemos que mantener un equilibrio y, sobre todo, no echarnos en los brazos de nadie. También es cierto que Europa tiene que asumir ya la mayoría de edad, por fin. Es decir, que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45. Esto de que tenemos un gran hermano al otro lado del Atlántico y que, en fin, todo esto tiene que cambiar porque todos hemos evolucionado mucho en un sentido u otro y todos tenemos intereses diferentes y creo, sinceramente, que nuestro modelo es un modelo cultural y éticamente superior al que defiende Estados Unidos. Por lo tanto, es el modelo que tenemos que defender. Muy bien. Estoy leyendo sobre las necesidades del sector de la cultura. Pues espero que haya buenas noticias pronto. Esto no sé si estoy a lo mejor yendo mucho más allá de lo que debiera, pero creo que va a haber buenas pronto. Creo que hay una parte del sector cultural que está muy nerviosa y está con razón, porque es uno de los sectores más precarios que ya existían antes de que todo esto pasara y va a salir mucho más precario y con muchas más dificultades, pero también quiero seguir haciendo un llamamiento a la calma y a que confíen en nosotros. Estamos en contacto desde el gobierno, desde los representantes de las instituciones, estamos en contacto constantemente con las asociaciones, con los colectivos del mundo de la cultura. Hemos hecho un buen mapa de las necesidades y vamos a intentar acometerlas en la medida de lo posible. Pero ya digo que creo que va a haber buenas noticias pronto y que hay gente que estaba sin ningún tipo de cobertura y que lo estará. Por cierto, también muy importante el papel de la Unión Europea en esto. Yo he presentado algunas iniciativas con respecto a eso. Te veo un poco pixelada. ¿A mí? Sí. No sé. Bueno, pero como se te oye, da lo mismo. ¿Debería la Comisión adoptar un rol más activo en el impulso de las negociaciones liderando propuestas valientes? Pues yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que por momentos lo ha hecho. Yo echo de menos, pero bueno, claro, también tenemos que saber que la presidenta de la Comisión es una miembro de la CDU, del partido de Merkel en Alemania, socialcristiana. En fin, quiero decir que ideológicamente hablando no es exactamente de nuestra familia política, ¿no? Y es difícil también pedirle peras al olmo. Pero bueno, más o menos, y creo que también empezó muy tímida y muy pacata, pero que se ha ido soltando. Pero claro, yo echo de menos esa valentía que tiene en ocasiones, por ejemplo, el presidente del Parlamento Europeo, ¿no? David Sassoli, que sale antes incluso de que se produzcan los encuentros del Consejo pidiendo al Consejo que tome medidas, ¿no? y que de alguna manera elimine todas esas mentalidades hurañas, en un principio, que en ocasiones yo creo que tienen mucho que ver, por cierto, con prejuicios. Eso es una de las cosas que me está sorprendiendo en el Parlamento Europeo y en la Unión, ¿no? Que se siguen manteniendo mucho los prejuicios de toda la vida, ¿no? A veces tiendes a borrar los arquetipos, ¿no? Como algo que no es verdad y tal, pero bueno, claro, las construcciones culturales, precisamente hablando de cultura, van reposando a lo largo de tantos años que luego es difícil irlas destruyendo, ¿no? Yo creo que hay una ética en el norte de Europa con respecto al trabajo, al esfuerzo y tal, que a veces incluso va más allá de lo cultural, va a lo teológico, aunque no sean creyentes, pero siguen teniéndolo lo más
profundo y a veces creo que correlacionan problemas con un mal comportamiento. Y claro, es que nadie tiene la culpa de que haya un terremoto, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer cuando hay un terremoto es solidarizarnos y ayudar, ¿no? Porque probablemente en algún momento les acabe tocando a ellos y es en el momento en el que van a echar de menos que los demás tuviéramos, ¿no? Una visión diferente a la que ellos tienen, ¿no? Sí, eso sí que es verdad que los países nórdicos pues miran un poco más por el tema de los refugiados, que muchos de ellos se negaron desde el principio y querían cerrar las fronteras. Sí. Y bueno. Estoy viendo hasta preguntas de los millennials. Yo creo que saldréis adelante. ¿Cómo no vais a salir? Quiero decir que cada tiempo tiene sus dificultades, ¿no? En esto no quiero yo ser abuelo ni nada, pero sobre todo no quiero porque no me da la gana, aunque el tiempo pasa inexorablemente. Pero, en fin, quiero decir, vais a vivir un mundo diferente al que nosotros vivimos y al que vivieron mis padres. Será diferente y en muchas cosas estoy seguro de que va a ser mejor que el que teníamos, ¿no? Sobre todo si somos capaces de asentar algunas de las enseñanzas de este terremoto que estamos viviendo, ¿no? Es el momento precisamente, pues eso, para que lleguemos a una conclusión colectiva alrededor, por ejemplo, del valor de los servicios públicos, del valor de la solidaridad, del valor también de la sostenibilidad medioambiental. Es decir, hay cosas que son reflexiones que tenemos que hacer inmediatamente después, pasemos lo peor, cuando haya realmente ese debate que debe haber alrededor de cómo afrontamos políticamente en los países esta crisis. Yo creo que lo debe haber y debe haber un control de la oposición y deben responderse las preguntas más exigentes por parte de los gobiernos y ese será el momento en el que tendremos que sacar conclusiones colectivas. En España se ha planteado esta comisión, ¿no? para la salida de la crisis, participada por todos los partidos, pues yo creo que va dentro también de la responsabilidad de los ciudadanos y de las ciudadanas que sus representantes, en lugar de ir otra vez al pim pam pum a la comisión, a hacer el ridículo otra vez como que está haciendo Casado últimamente, en lugar de hacer eso, vayan a construir a la comisión. Y como digo, eso no elimina el ser muy coercitivo con el gobierno y ser muy exigente, no elimina eso. Creo que es además su obligación y su papel, ¿no? Pero tú tienes también que construir, sobre todo cuando te has comprometido a participar, ¿no? en esa reconstrucción, tú tienes que construir y tienes que hacer planteamientos en positivo. Yo creo que eso es lo que tenéis también la gente, ¿no? Iba a decir la gente normal, yo también soy normal, pero digo, la gente que no estáis en instituciones, tenéis que exigirle también a vuestros políticos, ¿no? Independientemente de a quién hayáis votado, ¿no? Venga, por Dios. Estoy viendo, sí, lo de la UE. Pues mira, una de las cosas que no se valoraba en la resolución que se aprobó en el Parlamento Europeo la semana pasada, porque hubo mucho debate alrededor si habíamos aprobado los eurobonos o no, si el PP había votado a favor o en contra. Pero una de las cosas interesantes e importantes, por cierto, en las que se abstuvo Podemos, que llevaba esa moción, era un llamamiento y una condena a los gobiernos de Hungría y de Polonia con respecto a los recortes en derechos fundamentales y sobre todo en derechos de participación política que han ido tomando. O sea, quiero decir, en esto la Unión, como decía antes, le ha costado mucho avanzar, es muy difícil obligar a un país miembro, es muy difícil porque tampoco hay tantas herramientas a cumplir con ese parámetro de mínimo, ¿no? de derechos políticos y de derechos individuales de protección y de respeto, pero en la medida que se puede, creo que la Unión está tomando medidas. Hay un artículo que es el artículo 7 del Tratado de Lisboa, en el que se plantea una serie de exigencias a los países para cumplir y una serie de medidas para hacerles cumplir con este ámbito mínimo, y tenemos que seguir avanzando por este camino. Tampoco será fácil, pero yo soy de los que cree que no tenemos por qué restar ni siquiera la posibilidad de que quien no quiera participar en este proyecto, que es esencialmente democrático, se tenga que ir. Pues tendremos que irnos. En este momento hay países de la Unión Europea que no entrarían en la Unión Europea. Hay países que están fuera, que están pidiendo y llamando a la puerta entrar, como Albania, por ejemplo, que cumple mucho más con los criterios de la Unión Europea, con los criterios de salubridad pública y política de la Unión Europea, de lo que está cumpliendo, por ejemplo, Hungría, ¿no? Y es un debate grave porque otra vez está detrás esta internacional del odio de la que hablaba antes, ¿no? Y allí además está institucionalizada y en el poder. Si queremos ver en lo que nos convertiríamos si fuéramos, si estuviera gobernando la ultraderecha aquí, podemos mirar directamente a Hungría. Y por cierto, también de paso podemos valorar
lo importante que es pertenecer a la Unión Europea, que por lo menos es un elemento que presiona constantemente al gobierno de Orbán para ir en el lado correcto, ¿no? O sea, un poco replantear una reconstrucción de la Unión Europea, por así decirlo, en valores y en un poco en los países, ¿no? que pueden pertenecer o no. Bueno, yo creo que estoy hablando de una medida extrema y una consecuencia final de eso, de un camino muy equivocado, pero lo que digo es que no tenemos que restar esa posibilidad, es decir, que el camino, el estadio, el último mojón del camino, necesariamente, si no se cumple y no se rectifica, tiene que ser la salida de la Unión. No puede ser otra. Es decir, aquí hay unos parámetros mínimos que se tienen que cumplir para estar dentro, ¿no? Y evidentemente dentro de esos parámetros hay mucho juego, hay mucha categorización diferente, hay matices, hay cuestiones culturales también que no vemos igual en unos sitios u otros. Yo creo que tiene que haber cierta flexibilidad, evidentemente, ¿no? Pero, en fin, hay un mínimo, un corazón mínimo de derechos y libertades que se tienen que cumplir y que se tienen que respetar, ¿no? Y eso es el problema, pues, de la situación de Hungría, o de que en Polonia, por ejemplo, se les ocurra, en mitad de la crisis del coronavirus, acabar con el derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? Penalizar, no acabar, penalizar el aborto, ¿no? Bueno, pues no es de recibo, no corresponde a nuestra tradición política, ni siquiera a los tratados que hemos firmado todos, ¿no? Uy, aquí hay la leche de preguntas. Sí. Elige tú una y la contesto, que estoy aquí leyendo las cosas. Vale, pues mira, ¿qué posición debería tomar la Unión Europea respecto al bloqueo en Venezuela o la situación en Brasil o países que requieran de ayuda humanitaria? Joder, esta pregunta nos va para un live entero, ¿no? Hombre, yo creo que la Unión tiene un instrumento muy importante a su disposición, que es el Tratado de Mercosur, que está todavía en negociación. Hay quien no cree en este tipo de tratados, yo sí. Yo creo que además estos tratados tienen que tener cláusulas luego sociales y cláusulas medioambientales que nos permitan mejorar las condiciones políticas y sociales en esos países, ¿no? Y de alguna manera también transportar nuestro propio modelo político, ¿no? Nuestro modelo de valores y de principios, que eso es una de las cosas que tenemos entiendo que hacer, ¿no? Si creemos que este es el modelo adecuado, sin imponérselo a nadie, evidentemente con un ejército, pero de alguna manera tratando de persuadir, ¿no? Yo creo que, como ocurrió, por ejemplo, si recordáis, cuando pasó aquello de los incendios de la Amazonía, ¿no? Yo creo que la simple amenaza, el simple amago de que no se pueda firmar el acuerdo de Mercosur hace replantearse las cosas a muchos países que tienen muchos intereses en firmar esa clase de acuerdos comerciales. Bueno, esa es una herramienta que tenemos a nuestra disposición. Otra, pues, es la diplomacia tradicional, país a país y evidentemente, pues, tratando de ayudar y tratando de, como digo, de persuadir y de convencer, ¿no? Pero bueno, no echemos en saco roto el valor de instrumentos como el que estoy diciendo, como el Tratado de Mercosur o los tratados de comercio internacional. Aquí hay uno de las juventudes que estoy viendo. Bueno, yo os invito, en la medida de mis posibilidades, porque tengo un cupo, pero yo os invito, cuando todo esto pase, que espero que pase pronto, os invito a ir a visitarnos al Parlamento Europeo. Nos tendremos que poner de acuerdo con las fechas, el número de personas, pero bueno, cabe esa posibilidad que tiene el Parlamento. Me parece que es una experiencia además muy interesante, aparte de que Bruselas es una ciudad mucho más agradecida de lo que dice la gente, es mucho más agradable y mucho más abierta de lo que comenta. No siempre además está Gris está últimamente en Madrid desde que estoy confinado, pero bueno, que estáis invitados. Ya digo, tendremos que ponernos de acuerdo con los cupos. Y nada, otro compañero dice, mucho se habla de control y seguimiento de personas a través de aplicaciones móviles para controlar la epidemia. ¿Cómo choca esto con la Ley de Protección de Datos? Pues curiosamente acabo de hacer una entrevista en Radio Nacional para hablar de esto, porque yo soy el ponente de la iniciativa legislativa que tiene el Parlamento Europeo sobre ética e inteligencia artificial. Y precisamente acabé el borrador definitivo ya, lo acabé esta misma semana. El lunes lo hemos mandado a traducir. Y una de las cuestiones con las que nos enfrentamos precisamente fue esta, ¿no? Es decir, ¿qué hacer en momentos como estos? Bueno, ya hay que plantear, primero, ¿no?, como preámbulo, tenemos un Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo que fue pionero, que está siendo de alguna manera el banderín de enganche para otras legislaciones en otros países, que es ejemplar, que tiene lagunas, evidentemente. Además,
en este tipo de cuestiones de eso, de recopilación de datos, de tratamiento de datos automatizado, todo va pasando muy rápido, todo se queda antiguo enseguida, ¿no? Pero es muy garantista. Pero este mismo reglamento prevé la posibilidad de que en situaciones excepcionales se puedan recopilar esta clase de datos de carácter personal, ¿no? Excepcionales y con un tratamiento excepcional. Yo creo que lo que se trata, y eso es lo bueno, lo que se trata es de que dentro de esas garantías que tenemos que tener, bueno, pues en un momento de emergencia podamos individualmente controlar determinadas situaciones personales para un hecho y para una necesidad muy concreta. Por ejemplo, en Corea leí hace poco que para subir al transporte público había un control también personal de tu estado, ¿no? Pues como se va a hacer probablemente aquí en Europa, ¿no? De si has estado en contacto con fuentes de riesgo, si lo has pasado o no lo has pasado, si tienes unas determinadas condiciones o no. Pero solo para eso. Y lo que se trata es de que nos aseguremos de que esos datos luego sí se puedan utilizar colectivamente, pero anonimizados. Es decir, se anonimicen, no se relacionen directamente con la persona en concreto, sino que puedan servir para eso, para establecer pues, medidas de prevención o de tratamiento de carácter colectivo, pero para lo individual se destruyan inmediatamente después de su uso. Y esa es la única vía en la que es posible que esto se pudiera hacer a nivel europeo. Pero evidentemente, cuando hay circunstancias excepcionales, tenemos que adaptarnos. Igual que tenemos un estado de alarma que en la práctica restringe algunos derechos políticos, porque es así, la Constitución lo prevé, igual que hay otros estados peores, ¿no? El estado de excepción o el estado de sitio, para situaciones excepcionales, para que de alguna manera las democracias también puedan adaptarse a todo tipo de... Esto de que las dictaduras son más eficientes y tal, bueno, serán más rápidas en la toma de decisiones, pero nosotros somos somos mucho más eficientes y tenemos también herramientas para poder adaptarnos a la peor de las catástrofes y la situación más excepcional, que es lo que estamos haciendo en este momento. Vale, otra pregunta es ¿qué pasará con la PAC, ya que es fundamental para los agricultores y principalmente para las zonas más despobladas? Pues estamos teniendo iniciativas en ese sentido para que la Comisión lo tenga en cuenta, para que el Consejo en este caso tenga en cuenta el opcional. Hace poco, por cierto, en esta última moción de la que he estado hablando, la resolución del Parlamento Europeo, también se recogían medidas, por ejemplo, para la protección de la flota pesquera, que también está en una situación, claro, muy, muy especial. Pero bien, en este terreno estamos en lo mismo. Estamos exigiendo que no se pierda un solo euro y que de alguna manera no solo eso, sino que se refuerce. Una de las, para mí, ¿no?, de las enseñanzas de lo que estamos viviendo es que tenemos que ser mucho más autosuficientes de lo que somos. Eso no quiere decir que no aceptemos un mundo global que ha dado mucho crecimiento a la Tierra y que genera, evidentemente, pues redes de riqueza, ¿no?, y de aumento de la riqueza mucho mayores. Pero tenemos que tener reservas estratégicas de un montón de cosas para que cuando vienen mal dadas, cuando pasen cosas como estas, que pasan y van a pasar, por lo que dicen los expertos, eso yo no lo sé, más en el futuro, seamos capaces, pues eso, de tener una reserva, por ejemplo, de utilitarios, iba a decir utilities, en realidad, estoy ya que no sé en qué hablo, de elementos de carácter sanitario, que tengamos la capacidad de producir algunas medicinas que solo se producen ya en países del exterior, que tengamos eso, que seamos autosuficientes también desde la perspectiva agroalimentaria. En esto en España estamos mejor que en otros sitios, pero vaya, tiene que ser uno de los elementos principales. Y bueno, si hablamos de nuestra comunidad, pues lo entendemos todavía muchísimo mejor. Vale, Kevin, otro compañero, ha preguntado si la Unión está financiando alguna investigación sobre el COVID-19 sí. Y si esta situación fomentará una mayor inversión por parte de la Unión en investigación. Se plantea más, además todos los países miembros ya han planteado fondos propios, pero además la Comisión anunció 35 millones de euros para ayudar en la investigación, o sea que sí, ya se están utilizando. Espero que se fomente una mayor inversión, evidentemente, ¿no? Yo creo que en esto, como decía antes, ¿no?, si no somos conscientes ahora de algunas necesidades, no lo seremos nunca. Luego, otra pregunta de nuestro compañero Pablo. ¿Crees que saldrá de nuevo, tal vez con más fuerza, el debate de la anterior crisis sobre la constricción a la emisión de deuda pública, la limitación a los mecanismos económicos que tienen los Estados? Bueno, estamos en este debate en este momento, ¿no? Y volvemos a lo de siempre. Lo que no puede ser es que por cuestiones de coyuntura y además inevitables como el que estamos viviendo, algunos países tengamos que asumir una elevación de nuestra deuda de manera artificial y
probablemente insostenible en el medio o largo plazo, ¿no? Entonces, se trata precisamente de que mediante mecanismos solidarios afrontemos el crecimiento de manera compartida, el crecimiento colectivo, y en algunos sitios necesitaremos más que en otros, de manera colectiva. Ese es el gran debate. Pero cuidado con esto de la deuda pública, ¿no? Porque ahora resulta que paradójicamente, que no hay ninguna paradoja, pero lo parece, ¿no? Los países que eran más partidarios del control fiscal y de la restricción fiscal, ahora son mucho más partidarios de abrir la mano para que nos endeudemos, ¿no? Todos los países. Claro, es que para algunos es muy fácil. Y si pensamos, por ejemplo, en Alemania, Alemania tiene una capacidad de endeudamiento brutal. Y si de alguna manera esa es la regla general que aplicamos para toda la Unión Europea, nos van a sacar varios cuerpos porque tienen mucha más capacidad. Aparte de que casi, antes del coronavirus, casi les era gratis financiarse. Es decir, que no tenían prima de riesgo prácticamente, ¿no? De hecho, todos los demás nos medimos con respecto a la suya, ¿no? En fin, cuidado con este tipo de debates. Yo creo que tiene que haber cierto rigor fiscal, pero evidentemente cuando hay situaciones como estas, pues además que la historia económica nos dice que solo hay una manera de afrontarlos de manera eficiente, que es haciendo inversión. Eso no es necesariamente endeudarnos porque sí, sino hacer una inversión precisamente para recuperarlo más adelante, ¿no? ¿Y crees que si, por ejemplo, España aumentara la deuda pública, la recuperación esta vez, bueno, es que dicen que la recuperación va a ser más rápida que la anterior crisis económica que hemos vivido aquí en España? ¿Crees que sería más rápida? O sea, ¿estás de acuerdo o sería igual o cómo sería? Bueno, lo primero, quiero saludar a Javi, a más compañeros. Welcome, Timo. I don't know if you understand everything, but you're welcome. Digo que quería saludar a Javi sobre todo porque es un apasionado del tema de China. Tengo que decirte que ya lo hemos tocado, lo siento muchísimo, pero bueno, ya hablaremos más. Con respecto a la emisión si saldremos mejor. Bueno, yo lo que infiero de lo que me cuenta la gente que sabe de economía, porque yo soy jurista, pero lo que infiero de lo que la gente, bueno, aunque nosotros en la carrera también estudiábamos macroeconomía, pero lo que infiero es que si no hacemos las cosas, si realmente los poderes públicos no hacen esas inversiones necesarias para estimular la demanda agregada, pues probablemente salgamos con... el otro día me ponían el ejemplo del símbolo de Nike, ¿no? Que sería más o menos así la bajada que estamos subiendo, que estamos en este momento, y la subida después, ¿no? Y lo que tratamos realmente es de que sea una V, ¿no? Lo que se trata es de que con los estímulos públicos consigamos acelerar muchísimo, ¿no? el multiplicador, ¿no? Y ponernos pues cuanto antes en el estado en el que estábamos anteriormente. Yo, como digo, creo que, y hablando otra vez de los millennials, ¿no? Como me preguntaba este compañero, yo creo que hay oportunidades de salir incluso mejor de lo que salimos, de lo que estábamos en un determinado momento, que tenemos una gran oportunidad para hacer las cosas mejor, ¿no? Evidentemente nada no compensará toda la gente que se ha quedado por el camino, eso es terrible, ¿no? Pero bueno, eso ya no lo podemos mejorar ni lo podemos arreglar, pues ahora vamos a intentar aprovechar las ocasiones de hacer las cosas mejor. Vale, pues de momento yo creo que no hay ninguna pregunta más. Pues no sé, quería darte las gracias por contarnos un poco toda tu experiencia y un poco resolver todas estas dudas que tenían mis compañeros y todos los que nos han visto y han escuchado. Y nada, pues por mi parte muchas gracias por este directo, y esperamos que, bueno, en un futuro, si vamos al Parlamento Europeo, por supuesto, te avisaremos. Bueno, somos una comunidad en estados, un eurodiputado y una eurodiputada socialista, y una de ellas, nada menos, es Iratxe García, que es la presidenta de los socialistas europeos, que os aseguro de verdad que no nos hacemos a la idea de la capacidad política que tiene en este momento. Es decir, Iratxe es la persona que en este momento está negociando al más altísimo nivel con Ursula von der Leyen, con Charles Michel y con todos los premiers y las premiers de los gobiernos europeos. Y en gran medida, algunos de los pasos adelante que se han dado durante estos días tienen mucho que ver con la acción política que ha desarrollado Iratxe en nombre del Grupo Socialista. Os aseguro, y esto quizás sea una butad, os aseguro que si no hubiera sido ella la presidenta, si hubiera sido probablemente alguien con una sensibilidad política diferente, ni de lejos
hubiéramos llegado al sitio, al estadio en el que estamos en este momento, que como digo, no es el ideal, todos queremos más, pero es mucho más de lo que había y sobre todo hay oportunidad de mejorarlo todavía en lo que queda por delante. Mira, está aquí otro compañero, Nico, que dice que soy un pelota, además un pelota asqueroso, añado yo, pero él mismo reconoce que es verdad, es cierto, es como estamos, ¿no? Y esta es otra de las cuestiones. Es la primera vez, antes alguien lo decía, es la primera vez que los socialistas españoles somos mayoría en el Grupo Socialista Europeo. Es la primera vez, seguramente, además, que una española preside a los socialistas europeos y creo que también nosotros, como grupo, tenemos una oportunidad de marcar el paso en Europa, ¿no? Y de hacer las cosas poco diferentes, de alguna manera también tomar el liderazgo que está tomando además nuestro presidente a nivel de Consejo como un gran referente de los socialistas europeos. En ese sentido, en fin, como digo, tenemos muchas ases en la manga y tenemos que aprovecharlo con todas nuestras fuerzas. No es momento de descansar, sino que es momento o de dejarse llevar por las corrientes del tiempo o de la historia, sino que es momento de hacer mucha fuerza y de ponerse a trabajar, ¿no? Y creo, sinceramente, que se están haciendo las cosas muy bien. Es momento un poco de aprovecharlo, ¿no? Aprovechar la acción política que tenéis. Pues bueno, esperemos que como has dicho antes, que de esta crisis saldremos o con una Unión Europea más fuerte o sin unión. Esperemos que sea la primera opción. Será. Que salgamos con una Unión Europea más fuerte. Y nada, de parte de Juventud Socialista de Salamanca, bueno, tirar las puertas abiertas para lo que sea. Más Salamanca, gran ciudad. La ciudad y gran provincia. Todos tenemos además amigos que siempre, yo no estudié en Salamanca, pero siempre tienes amigos que han estudiado en Salamanca y todos de alguna manera hemos pasado por allí alguna vez para salir de fiesta o para pasar unos días. Yo es una ciudad, en este caso no la provincia. La provincia algunos sitios los conozco también, como Ciudad Rodrigo y tal, pero es una ciudad que conozco bien y que me gusta mucho, ¿no? Así que, bueno, en fin, de estar confinado, que es una pobreza, pero de estar confinado mejor en Salamanca que en otros sitios. Bueno, mejor no estar confinados, pero... Eso digo, es una pobreza, pero ya de estar confinado... En fin, bueno, y por último, ¿algún consejo que nos darías a los jóvenes de Juventudes Socialistas durante este confinamiento? Pues realmente lo que os decía, creo que estamos en un momento, en una de esas grandes crisis de la historia. Yo creo que estamos en un momento en el que todo va a cambiar. Entonces, aquí depende de hacia dónde sople el viento, que cambie para bien o que cambie para mal. Pero como digo, nada va a ser igual. Entonces, si hay un momento en el que implicarse, comprometerse, actuar, es de verdad, por encima de otros momentos. Evidentemente estamos todos encerrados en casa y tenemos la capacidad que tenemos, ¿no? Pero bueno, hay maneras. Esta es una, como lo estáis haciendo y está muy bien, ¿no? Yo os animo a eso, a que sigáis informándoos, formándoos, a que sigáis teniendo actividad. Hay a quien le molesta mucho que los jóvenes estén en política y que actúen en política. Te dicen esto, a mí eso me lo decía mucho. No, primero estudia y tal. Bueno, yo creo que se puede hacer todo a la vez. Como en todo, lo importante es tener un equilibrio. Yo creo que también tenéis que participar políticamente. Es muy importante porque sois una generación que está directamente afectada, mucho más que otras, por las decisiones que se tomen hoy. Y vais a estar afectados y afectadas para decenas de años, ¿no? Para décadas. Por lo tanto, tenéis que interesaros más que nadie por lo que viene por delante, ¿no? Y yo, contrariamente a lo que dice mucha gente, yo creo que sois una generación muy solidaria y muy consciente. Y lo estáis demostrando en este momento, que la gente está actuando con mucha responsabilidad. Desde luego los malos ejemplos que se ven a veces en el confinamiento y algunas actitudes nunca suelen ser gente joven, ¿no? Todo lo contrario. Tenemos mucha gente joven en los hospitales, tenemos mucha gente joven colaborando. Bueno, pues eso, ser protagonistas de vuestro presente y también de vuestro futuro, ¿no? Y eso es el único consejo. Y sobre todo, ya en la parte más práctica, eso no os deprimáis mucho metidos en casa. A mí a veces las paredes se me caen encima, ¿no? Y mira que soy muy casero y me gusta mucho, me entretengo. Tengo muchísimo trabajo, por cierto, pero aparte me gusta mucho y me entretengo mucho leyendo y tal, pero aún así entiendo que es muy complicado. Pero bueno, en fin, esto pasará. Y cuando se es joven todavía las cosas van más rápido, ¿no? Así que por eso os digo que tengáis paciencia más que los demás. Bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras.